Es que pues queremos colaborarles o colaborar no, sino que nos colaboremos todos para el tema de los informes a presentar, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Y nosotros tenemos unos formatos y ya preestablecidos para facilitar, digamos, esa tarea. Entonces, pues quisiera saber si ustedes los han revisado o tienen algunas dudas para antes de iniciar o algo, no sé. Yo la verdad los miré en su momento, pero no los he vuelto a revisar. Cuando los enviaron estaba toda la documentación, pero no los volvió a mirar, Héctor. Ok, vale, súper. Entonces, el anfitrión... Yo sí tengo una duda, discúlpame, Héctor. Dale. No sé, pues si puedes iniciar con esto. Lo que pasa es que con el equipo de administrativa de la Cámara estuvimos revisando el formato número 2 de informe financiero, más específicamente en el componente 2, en donde el componente 2 es sobre el lanzamiento del programa, ¿cierto? Entonces, como en el lanzamiento del programa es aporte de contrapartida en especie de nosotros, entonces en los rubros de equipo de apoyo, entonces pues acá dice que son todas las personas que realizan actividades de apoyo administrativo y técnico para el desarrollo del proyecto de innovación, ¿cierto? En el componente 2 del lanzamiento del programa. Pero nuestra pregunta es que en el formato dice número de comprobante de egreso. Ok. Ajá. Sí, dale. Entonces, nuestra pregunta es, nosotros, pues el comprobante de egreso lo emitimos para todo el personal de la Cámara, no es para uno por uno. Entonces, pues, no sabríamos ahí cómo evidenciar o simplemente lo podríamos evidenciar con el anexo número 3 de modelo de certificación en especie, en donde dice que el revisor fiscal de la Cámara de Comercio. Sí. Pero ese número de comprobante es nuestra duda de cómo podríamos justificar esa parte. Listo, ok, bueno. No, perfecto, sí, muy interesante, muy chévere la inquietud y ya te la resuelvo. Entonces, bueno. Días a todos. Ok. Hola, entonces, Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Pablo, buenos días. Mónica, buen día. Aquí. Muy puntuales empezaron. Total, aquí, muy juiciosos, Mónica. Somos muy todos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, no sé si me permitan compartir la pantalla. El anfitrión inhabilitó la función. Voy. Muchas gracias, señor Pablo. Listo, Héctor. Ya puede. Listo, ya. Ok, perfecto. Y también puse a María Camila como coanfitrión. Hemos dicho, todos están como coanfitriones en este instante. Bueno, perfecto. Entonces, aquí dice compartir. Listo. Bueno, entonces, como para ya, María Camila, pues esa inquietud y ya te la contestamos, ¿sí? Regálame un segundo. Entonces, yo les compartí en un inicio, les compartí una carpeta con una información, con unos formatos. Entonces tenemos el uno, que es el formato informe técnico, que es el que debemos presentar en las vigencias de los informes, el formato de informe financiero, ¿cierto? Esos son los dos formatos que vamos a utilizar para nuestros informes. Los otros, pues, son los anexos que deben venir a esos formatos, entre los que está, pues, el modelo de certificación en especie, que ahorita lo hablamos en detalle, y es el que nos va a servir, pues, para mostrar ese aporte, ¿no? Acá el formato de cuentas de cobro, si ustedes lo tienen a bien en cuenta para utilizar y lo necesitan en el marco del convenio, y el manual operativo. Entonces, para presentar los informes, nosotros les sugerimos tener siempre a mano, o lo importante es tener ¿qué? El manual operativo regional, que es el documento que nos va a guiar para hacer esos informes, y los formatos que tenemos, el formato técnico y financiero. Ahora, en la carpeta que compartimos en estos días, que es la carpeta esta donde está asistencia a talleres y cronograma de talleres, yo les colgué el anexo 1 formato técnico actualizado, porque hicimos le incorporamos unos textos para que ustedes puedan tener más orientación de qué es lo que pues les solicitamos que nos digan en el técnico para que sea más objetiva pues la presentación de ese informe por parte de ustedes, ¿verdad? Entonces,
me gustaría saber si la pueden rescatar, si pueden rescatar ese documento de esa carpeta. De todas maneras, yo lo voy a compartir aquí por pantalla y lo vamos viendo, pero para que ustedes lo vean, puedan revisar la carpeta en su momento, ¿les parece? Listo, sí, señor. Bueno, Víctor, ayer a mí me pedía que tú me tenías que habilitar para entrar. No sé si estaba entrando en el que no era. de pronto, sí, qué pena, Pablo, es que por error yo envié ese correo, pero es el correo que había enviado Mónica con anterioridad, ¿sí? Ahorita lo revisamos en su momentico, Pablo, ¿te parece? Y ya ahorita miramos ese correo. Entonces, y otro tema, otro documento importantísimo para que ustedes tengan en cuenta es el plan operativo. Entonces, el plan operativo, acá pues para todos es igual. Entonces, voy a abrir aquí el de Ibagué, porque el plan operativo nos da la ruta para poder hacer el informe. Este informe, como es el primer informe de avance, pues tenemos las primeras actividades. Entonces, de acuerdo con el plan operativo, que ese sí lo tienen cada uno, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar a trabajar las siguientes actividades, las que tengo aquí en amarillo, que la primera actividad que teníamos, que era la identificación de cadenas de valor, en cuanto al cronograma, al componente de coordinación, ¿no? Entonces es la identificación de la cadena de valor, la aprobación del reglamento de comité, ajustar piezas de promoción del programa, promoción en cada departamento, invitación a empresas a inscripción a los talleres y el seguimiento de esos talleres. Hasta ahí, digamos, son las actividades que deberíamos o debemos reportar en este informe, porque ya las otras actividades pues van a estar para el segundo y tercer informe, ¿cierto? Entonces, en este informe de avance, hasta acá, les damos la pauta para que nos puedan contar y nos puedan identificar cuál ha sido tanto la ejecución técnica o financiera, si es del caso, que se pueda presentar, sobre todo en el componente de coordinación a nivel regional. En el componente de lanzamiento, pues vamos a tener las dos actividades que están definidas, como es la invitación al seguimiento y acompañamiento al diligenciamiento del autodiagnóstico y la actividad de apoyar en la ejecución del evento virtual, que ya sucedió, ¿sí? Las actividades que tienen que ver con prototipos funcionales, aquí no vamos a tener absolutamente nada porque pues no hemos iniciado esto, entonces esto no se nombra en el informe técnico, pues no le vamos a dar alcance absolutamente, ¿sí? Entonces, estas son las actividades que vamos a tener en cuenta para nuestros informes en esta primera versión, ¿correcto? Entonces, ahora sí vamos están viendo mi pantalla, al informe técnico como tal, ¿verdad? Sí, sí, la estamos viendo ahí. Entonces, ¿qué pasa en esta primera fecha? Como sabemos, ahorita me imagino que la ejecución financiera es mínima, ¿cierto? O en algunos casos no hay ejecución financiera de recursos. O si la hay, digamos, para alguna de las dos cámaras, Pablo y... No, en efectivo no hay nada. No hay nada. Muy en efectivo tampoco. Para esta época no. No, entonces lo que tendríamos sería en especie, ¿cierto? Entonces, ahorita hablamos de eso para ver cómo nos va con el informe financiero. Acá, entonces, el informe técnico, pues como lo ven, en esta primera parte tenemos las generalidades, entonces está muy definido qué es lo que necesitamos. De resaltar acá, pues que esto es un informe parcial, que es el primero de los tres, y el nombre del coordinador. Entonces es la persona pues que está haciendo estas labores en este momento o que está. Y si ustedes ya tienen un coordinador definido, pues o la persona que está al frente del programa en estos momentos, ¿verdad? ¿Tú vas a contratar a alguien, Pablo? ¿En su momento? En su momento, de acuerdo a cómo lo está estableciendo dentro del convenio. Ok. ¿Y tú, María Camila? Nosotros también vamos a contratar a una persona, pero la tenemos prevista más o menos para el mes de mayo. Ok, bueno. Entonces, en esta primera versión, entonces, pues aquí serían ustedes que son las personas que pues tenemos de contacto en primera línea con la cámara, ¿verdad? ¿Mm? Luego viene acá, como punto 3, un resumen. Ay, y esto porque se borró, miren, Moni. Describa brevemente y... ¿En algún error ahí de
En alguna cosa yo lo borré, tonto. Bueno, entonces aquí Pero es un es un resumen. Entonces, párrafo, 2 párrafos, no tiene que ser tan extenso. sí, en esta primera parte, entonces, como dice Mónica, pues un resumen de lo que ha sucedido desde el momento en que firmamos el convenio a la fecha de presentación del informe. Entonces, el informe está para ser presentado como máximo el 15 de marzo. Entonces, pues ya ustedes tomarán las medidas para que, pues, ojalá suceda eso de la forma lo más óptimo posible, ¿verdad? Entonces, aquí es, en un resumen, describimos brevemente qué es lo que ha sucedido de las actividades. Y luego venimos a un cuadro grande que se llama cumplimiento de objetivos. Aquí en este cumplimiento de objetivos hemos definido los 3 componentes que están, siempre vamos a trabajar sobre los 3 componentes que están definidos en el plan operativo. Entonces tenemos el primer componente que es coordinación regional, luego aquí hay una segunda casilla grande que es componente de lanzamiento del programa y una tercera casilla que es componente prototipos funcionales. Igualito al plan operativo. Igualito al plan operativo. Aquí hay unas metas. Las metas van muy de la mano con las actividades que tenemos en el plan operativo y con los indicadores y resultados que nos pide el plan operativo. Entonces tenemos una coordinación regional operando, que es lo que dice el plan operativo, lo de las apuestas productivas, un comité técnico, las piezas de promoción y divulgación que teníamos, las 12 empresas inscritas, las 12 empresas con capacidad de gestión, esto ya es cuando tengamos el resultado total, conformación de al menos 2 alianzas, un proyecto seleccionado y una alianza contratada. Entonces, en ese sentido, tenemos ahí todas las metas que hacen, que son durante la vigencia del convenio y que están pactadas. Entonces, en producto, hasta, como les comentaba, las actividades que vamos a tener es solamente hasta seguimiento de talleres. En producto hemos definido o se definen los siguientes indicadores, que son, pues, y de acuerdo a lo que está aquí en resultado obtenido, la coordinación regional, entonces, qué personas y qué actividades tienen de la coordinación? Y así sucesivamente tenemos las apuestas productivas, número de comités técnicos regionales, lo que ha sucedido, lo de las piezas, promociones, inscripción de talleres y empresas con capacidades de innovación colaborativa. Eso es en cuanto a producto. Entonces aquí es interesante pues registrar el número de apuestas por departamento, la clase de apuestas, ¿cierto? Y ya en desarrollo de las actividades vamos a dar la narrativa de cómo llegamos allá a cada uno de estos indicadores, ¿cierto? Y cómo lo estamos cumpliendo. ¿Me hago entender? Sí, claro que sí. Héctor, una pregunta. Es que están comparando ese informe técnico y es diferente al que el que tenía yo desde un principio. No sé, hay algunos cambios. Sí, Sí. sí, un cambio, pero lo que hicimos fue, María Camila, ingresar un poco más de metas para que Ok, estemos alineados con los indicadores y metimos lo de los indicadores para que quede mucho ok. más claro para ustedes ¿Ese también entonces está en la qué poner. carpeta de CC Willa? Señora, ¿Ese también va a estar adjuntado en la carpeta de CC Willa? sí, en la carpeta Ok, de Willa, aquí está, mira, carpeta de Willa, repositorio, ok, tenemos programa de Ahí talleres está anexo 1. y el anexo 1, ¿sí? Lo ok, mismo para listo. Ibagué, para la carpeta de Ibagué, que ahorita la miramos para poderla que ingrese, ahí está ese anexo 1 que es el informe técnico, ¿sí? Ok, Pero, o listo. sea, digamos lo que queremos básicamente es que esté súper alineado entre el plan operativo y sea mucho más fácil diligenciamiento. Entonces, te doy un ejemplo, pues la idea es seleccionar con el tema de las cadenas productivas, pues el indicador está el número de apuestas productivas a que le estás apostando. Entonces, si son 3, pues 3 es el resultado. Entonces, 3 apuestas productivas y dices cuáles son. No hay necesidad, para eso tenemos el otro formato, tampoco hay necesidad aquí de contarnos pues todo el detalle porque pues ahí está un anexo y ese es parte del anexo a este informe. ¿Sí? Simplemente Ok, nos dices listo, para un perfecto. turismo, piscícula, yo qué sé, pones las tres que se indicaron. Y ya ahí uno va chuleando como, bueno, ya cumplí con esta meta, ya cumplí con esta, ya cumplí con la otra, y ahí como que uno va siguiendo como la línea. Y en temas de desarrollo de actividades, pues la idea es contar cómo llegaron a eso, hacer como una historia, yo siempre lo hablo como el storytelling.
Como contar cómo fue todo el proceso desde la conformación del convenio hasta la fecha, hasta el avance de la fecha, de manera tal que el siguiente informe, como es acumulativo, pues simplemente sigues contando la historia y sigues agregando los indicadores y sigues chuleando las metas que tienes del convenio. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, eso es en cuanto al componente 1. Mónica, yo tengo aquí una inquietud y que ayer, ¿cómo vamos a determinar el porcentaje de cumplimiento? Porque pues aquí yo antes lo manejaba con, con, Claro, 12 sobre 12. con la cantidad y no con la cualidad, como están estos Era acá. cuantitativo y hay Que- unas que son cualitativas. sí, bueno, eso nos Pues no, trata. yo creo que también se puede seguir manejando cuantitativo, pues, o sea, una Sí. coordinación operando, pues obviamente aquí tenemos que hacer un porcentaje sobre meses, de cuánto llevamos operando, ¿no? Entonces, si son, no sé, un convenio de 11 meses, 12 meses, 13 meses, y llevamos 3, pues llevamos ese porcentaje. Luego, llevamos 2 empresas seleccionadas, pues ya ese es un 100%. Y hacemos una ponderación de cada uno de los. Lo mismo de las cadenas eran máximo 3, tenemos 3, digamos que mejor dicho, aquí se seleccionaron ya es 100%. Sí, Aquí no importa por el número, bueno, sí, sino 100%. Entonces yo creo que se puede calcular, finalmente es un estimado, es como para ir viendo más o menos en qué porcentaje ¿en qué vamos. porcentaje vamos identificando esa Y no parte? tiene que, eso no lo vamos a mirar, digamos, como tan a la luz. Como tan Tampoco esto, pueden sí. ponerse el 100% porque pues no es lógico. No lo llevamos. Entonces, en el componente de lanzamiento del programa, pues tenemos aquí dos grandes actividades, lo que tenemos, el evento de lanzamiento y las empresas de autodiagnóstico, entonces lo mismo. Tenemos numeral de autodiagnósticos y numeral de evento virtual de lanzamiento. Y entonces, por favor, aquí en las actividades, en desarrollo de actividades, Bien, también. ese número de eventos Es uno. fue El solo uno. evento es- Aquí sí. siempre es uno, sino que pues digamos lo manejamos ahí, ¿no? Un evento de lanzamiento que fue el apoyo que ustedes nos dieron y lo que trajimos. Y es la misma dinámica del anterior. Y aquí en prototipos funcionales, pues para esta versión, pues no aplica. ¿sí? 0%. Iría en blanco. Lo dejamos en blanco, no lo vamos a borrar, lo dejamos en blanco o simplemente le podemos escribir no aplica para la vigencia de este informe. ¿Sí? Todo Es la lo que esté en sugerencia. azulito lo borran, ¿no? O sea, esas son indicaciones. Comentarios. Listo. Esto es lo que tenemos en cuanto a este gran componente, a este gran cuadro que se llama cuarto cumplimiento de objetivos, ¿sí? Que va directamente. Luego tenemos este cuadro que se llama equipo de trabajo. El equipo de trabajo, entonces, aquí vamos a tener exactamente cuál es el equipo que nos está acompañando desde la cámara, incluido el coordinador. Entonces, este cuadro nos va a permitir identificar cómo cuáles son las fuentes con que estamos financiando el equipo de trabajo. Entonces, normalmente, pues aquí va a haber solamente un coordinador que va a hacer con los aportes de MinCiencias y los otros a contrapartida en especie o efectivo, entonces, pues lo debemos registrar. En este cuadro va a estar todo el personal que nos apoye con la especie en la cámara y debe estar alineado con el certificado de especie que presentemos. Entonces, los invitamos, aquí puede tener todas las filas que consideremos, que consideran el personaje, ¿no? Ahora, acá el valor mensual de los honorarios no es que, o del aporte, no es que sea, no queremos conocer, pues, si ustedes involucran al presidente, no es que nos digan que el presidente gana 200,000 pesos, no. Es el valor que es el equivalente al Cortando. aporte de él o están reportando en la certificación, ¿no? Si la persona que estamos indicando acá hace un aporte de 10, 20 horas o 30 horas, es decir, lo que sea, entonces, pues, eso tendría el equivalente acá en el valor de aportes, ¿no? ¿Periodo de vinculación serían las cantidades de horas, Héctor? No, aquí no cantidad de horas, sino el valor No, de las... periodo, está preguntando por el periodo de vinculación del aporte. Es el Entonces, periodo en el cual vamos a decir, no sé, suponiendo que
Que sigamos con el ejemplo del presidente, que él solo interactuó durante el primer mes. El lanzamiento. Entonces, el periodo lo colocas pues desde la fecha de Permítame, les firma doy hasta aquí. tal. Si es el caso de ustedes, pues probablemente ustedes van a tener todo el periodo hasta la fecha, o sea, desde el momento en que firmamos convenio hasta la fecha. ¿Sí? Es para tener un periodo Equipo de trabajo. de cuándo está. Sí, un ejemplo es este, por ejemplo, mire, acá tenemos un personaje y entonces el cargo lo que apoya en la Cámara, el periodo que cubre siempre son aportes del convenio y este es el aporte que tiene y la fuente que es contrapartida en especie en este caso, ¿sí? Si ves que aquí Adriana, pues en este caso, y Marta, pues están desde el principio, creo que esa es la fecha de firma del convenio, el 8 de agosto del 2019, y hasta la fecha de corte de ese informe, que fue el 30 de julio del 2020. Eso es lo que maneja, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, está esta persona que efectúa o hacía unas actividades de coordinación, entonces aquí ellos tienen aportes de MinCiencias y aporte de contrapartida en efectivo, ¿sí? Entonces, algo así es que les solicitamos pues para diligenciar este espacio. Descripción de otros resultados, pues acá Perdóname, esto tiene que estar alineado con el certificado en especie, ¿no? sí, definitivamente. Sí, la información que está acá son los mismos que están pues podrán haber unos que, digamos, en este primer periodo sí está definido y en el segundo informe pues habrán algunos que salen o algo, pero siempre permanecer los que están acá, siempre deben permanecer en este cuadro. Descripción de otros resultados, de resultados obtenidos. Estos son diferentes a todas las metas que tenemos, a los que están definidos en estos componentes. Entonces son unos resultados totalmente, si no tenemos, pues como dice aquí, si aplican. Si no, pues el famoso NA, porque pues no necesitamos colocar absolutamente nada más ahí, en esa fecha. Tenemos un cronograma de ejecución a la fecha, dificultades y plan de contingencia. Debe corresponder al cronograma aprobado y vigente del plan operativo. Entonces, aquí, digamos, es como es otro resumen directamente relacionado con lo que colocamos allá en el cuadro 4, en el punto cuarto de cumplimiento de objetivos, y aquí ya va con una fecha de ejecución específica a cada una de las actividades que hemos desarrollado. Pues si se han solicitado algunos cambios y si se ha presentado algún plan de contingencia, si aplica. Si no, pues entonces simplemente vamos a colocar la información acá directa. No sé si me haga entender ahí o tenemos alguna inquietud. Hola. Aquí estamos. O sea, ¿me puedes subir un momento, Héctor, por favor? ¿Dónde? ¿Más? No, ahí está perfecto. Simplemente eso sería, si no tenemos dificultades, pues no poner nada, ¿cierto? Simplemente sería como un pequeño resumen. No, aquí sí, aquí, a ver, venga, miramos un plagio aquí como para que nos organicemos. Entonces aquí vamos a colocar, digamos, por las actividades. Entonces, cada uno de los componentes, digamos, aquí tenemos el componente 1, sería este, y las actividades, entonces, ¿de qué fecha a qué fecha la hemos desarrollado? ¿Sí? Directamente. No tiene que ser una copia del plan operativo, o sea, el plan operativo sí está bastante extenso en actividades, puede ser un resumen como preparación, pero que esté relacionado, ¿no? Porque es que, por ejemplo, tenemos lo de las piezas, les doy el ejemplo de las piezas que aparece elaboración de piezas y divulgación de piezas. Pues no, llamémoslo, podríamos unirlos porque se dan casi que al tiempo. Entonces es cuestión como un resumen pequeño de lo que se está. Y esto nos va a permitir, por si surgen algunas contingencias, este cuadro realmente es para eso, es un cuadro de contingencias. En caso de que, no sé, la convocatoria de las empresas tuvimos problema, llegó otra pandemia definitivamente tal, entonces pues ahí se solicita y se mueve y se generan cambios en el cronograma. Por ahora es mostrando que todo fue bien, pero en caso de que llegue a pasar, no sé, algo, por alguna razón no logramos hacerlo en el tiempo ejecutado, pues ahí se menciona.
O sea, que ese es como un mini cronograma, un cronograma más compacto. Cronograma. Ujú. Exacto, sí, señor. Sí, es por ese lado más bien. ¿Sabes qué? ¿Nos puedes compartir ese archivo diligenciado que estás ese sería ¿Eso? un buen insumo. Sería escoger el mejor éctico, el que más te gustó, de Alianza 5. Sí, sí, yo ahorita les comparto entonces eso, claro que sí, Pablo. Entonces, listo. Vale, gracias. Y eso es lo que necesitaríamos, digamos, para eso. Acá tenemos un séptimo que son aspectos financieros. Acá en estos aspectos financieros, ahí es simplemente un párrafo en donde digamos que donde tenemos qué ejecución llevamos y lo concerniente a tanto de aportes en especie como en efectivo. Yo tengo ya un texto que también se los voy a compartir ahorita, en donde pues hay que adaptarlo hay que adaptarlo a la ¿qué? A las necesidades de cada informe. Entonces, pero simplemente el texto lo que nos va a decir es lo siguiente. Entonces aquí tengo mi copy. Entonces dice lo siguiente, es esto. Entonces, que al tal Compecámaras consignó a la Cámara de Comercio de tal entidad coordinadora, entidad coordinadora, aquí tocaría quitar alianza porque ya no es alianza, ¿sí? Entidad coordinadora, entidad coordinadora, los tres desembolsos, entonces la suma de tal, entonces aquí sería el primer desembolso si ya lo tenemos, si no lo tenemos, pues hasta que lo tengamos. Y entonces vamos a hablar sobre la ejecución presupuestal del aporte de MinCiencias y la ejecución presupuestal de contrapartida en efectivo y en especie. Eso, realmente este es el párrafo que iría en ese espacio. Yo ahorita les comparto ese texto para que ustedes lo tengan y les quede de forma fácil poderlo diligenciar. Si no tenemos ejecución de aportes de efectivo, como bien lo decía Pablo, pues entonces simplemente reportamos lo del aporte en especie, ¿sí? Que sería ahí. Y ya en el punto 8 teníamos las conclusiones. Entonces, pues las conclusiones, vamos a tener unas conclusiones que nos permiten identificar lo que alineado con los resultados obtenidos y el impacto generado respecto a la meta que tenemos, ¿no? Y luego viene la lista de anexos. Entonces, esta lista de anexos debe ir muy, muy en detalle con pues, lo que estamos presentando y con el manual operativo, en donde está, en el manual operativo estamos, ¿dónde lo tengo? Manual operativo acá. En el manual operativo definimos cuáles serían las evidencias, lo mínimo de evidencias, ¿qué pasó? Esta reunión ay, se va a acabar, dice que en 10 minutos. ¿Por qué? Porque no tengo Zoom de paga. Ah. ¿Y entonces qué hacemos ahí? Nos vamos para Entran otro lado. igualmente al mismo link, no hay problema. Ah, bueno. Entonces, aquí tenemos organización y presentación de los soportes de evidencia técnica. Entonces, tenemos 3 grandes carpetas y a la vez tenemos las subcarpetas. Entonces, en ese orden de ideas, acá en lista de anexos esperamos que venga precisamente las carpetas y subcarpetas con la definición de los documentos que contiene cada una de las carpetas de acuerdo a la ejecución que estamos presentando. Y por último, pues está la firma. Aquí la firma sería del coordinador o del director del área. Solamente vamos a llegar hasta esa instancia, no más. Porque me preguntaban en estos días que si el presidente, que si el... No, absolutamente. Como este es un informe técnico, pues entonces lo dejamos o lo manejamos, digamos, a este nivel que estamos. En este caso serían ustedes o el director de área si lo consideran. ¿Vale? Esto es lo del informe técnico y hemos querido empezar por acá porque digamos que consideramos que en esta primera etapa del convenio lo que llevamos, pues lo relevante va a ser el informe técnico. Ya que vemos pues el informe financiero, no hemos hecho, pues no hemos tenido una ejecución, además que hay algunas cámaras que todavía no tienen el desembolso, ¿sí? Entonces no sé si tengamos alguna inquietud sobre este informe a este momento, Pablo y María Camila. En el camino voy preguntando. Listo. Pero yo por el momento estoy bien. Ok, bueno, listo. Entonces, eso es lo concerniente al informe técnico. Entonces, las carpetas que esperamos tener, igual, son 3 carpetas, una que se llama coordinación regional, lanzamiento del programa y prototipos funcionales. Sería la forma de entregar este informe con esas 3 carpetas. Y dentro de las carpetas, cada carpeta
va a tener una subcarpeta que la hemos denominado con las evidencias, y aquí están cada una de las evidencias que esperamos pues que puedan reunir ustedes y las puedan anexar al informe. Entonces aquí está muy, muy en detalle, entonces cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto pues estamos aquí atentos a identificar eso, ¿ok? Luego nos vamos con la presentación del informe de ejecución financiera. El informe de ejecución financiera, como nos lo decía María Camila, a ver qué se me hizo. Ahora se me perdió acá. Ay, ay, ay. Entonces, acá. Cámaras financiero. Entonces, ¿qué nos vamos al financiero? El financiero tiene realmente tiene dos formatos. Uno que es el consolidado y que digamos es la carátula, y dos es el informe detallado de gastos por rubro. El archivo que les compartimos pues tiene la carátula y tiene ya cada uno de los componentes que está formulado, tanto el 1 como el 2 y el 3. Volvemos al mismo tema, que son el componente que tenemos en el plano operativo. Y entonces les pedimos el favor que nos ayuden diligenciando los espacios que están en azul. Los espacios que no están en azul, dejarlos quieticos. Esta parte de aquí arriba no se toca y estas partes absolutamente nada. Entonces, aquí el periodo de ejecución es importante. Siempre es desde la fecha de firma del convenio. Entonces, saber cuál fue la fecha, ese es el inicio. Y entonces dice, periodo de ejecución. Entonces, la primera fecha es la firma del convenio y la segunda fecha es cuando hacemos el corte para presentar el informe. Y aquí la fecha de presentación del informe. Entonces, ahí también ustedes determinarán la fecha. Entonces, si es, por ejemplo, el 15, ¿cierto? La última fecha. Exacto. Entonces, allá en este espacio, aquí en este espacio, el periodo de ejecución, lo voy a hacer acá, por ejemplo, para no dañar allá, porque ya veo que estoy dañando el formato. Entonces, digamos, ¿cuándo firmamos Huila? ¿Como en diciembre? Fue el 23 de diciembre. Ah, bueno. Entonces aquí sería 23/12/2020 y a la fecha que tenemos el corte. No sé si el corte lo vas a hacer hasta el 15 y ahorita te digo, porque es que, entonces, digamos que dice 15 de marzo. Ejemplo, el 12 de marzo, el viernes. Ah, bueno, entonces tú lo tienes hasta el 12. Pero entonces ahí tienes que tener en cuenta una cosa, y es que, pues ahorita no tenemos gastos para reportar, pero cuando tú tengas gastos que reportar con estos informes, tienes que tener muy en cuenta esta fecha, porque los gastos tienes, digamos, hasta esta fecha de presentar los gastos, por decir. El otro se presenta en septiembre, entonces tú dices al 15 de septiembre, entonces los gastos deben estar durante ese periodo, ¿sí? No pueden, si presentas gastos fuera de ese periodo, entonces ahí tendríamos una... Ok, entonces sería, por ejemplo, hasta el 28 de febrero. Exacto, si tú quieres hasta el 28 de febrero. Para tener Exacto. tiempo de que nos emitan el informe financiero y exacto. presenta. Exacto, Pablo. Entonces, de acuerdo con el corte de tu cámara, entonces háblate con tu financiero y entonces ustedes determinan la fecha de ejecución que van a presentar. Entonces dices, desde el inicio hasta el 28 de febrero, que fue el corte que te hizo contabilidad, ¿sí? Para el caso que ustedes entonces háblense con contabilidad y financiera y ellos ya determinarán el corte, porque el corte pues lo hace uno al final. Y la fecha de presentación lo mismo. Acá es importante pues, porque como esto requiere, este informe sí requiere de otras firmas, que son del contador, del revisor fiscal, y aquí sí es el director de área. Aquí es el líder del proyecto de la Cámara de Comercio, pues normalmente es el director de área o la persona pues que está encargada en esa parte, ¿no? Entonces, como requerimos de estas fechas, pues indudablemente, pues el informe... Ahí sí, contador, revisor fiscal, y esto lo firmaría el coordinador del proyecto o el director de competitividad, porque me quedé como... Aquí sería entonces el director de competitividad, ¿sí? Nosotros aquí le llamamos líder del proyecto de cámara, que sería ya el director. Aquí el coordinador sí pues es que normalmente nosotros el coordinador en otras versiones lo manejamos ¿como qué? Como una persona
externa a la cámara, ¿no? Cualquiera del... Aquí yo creo que lo importante es que sea una persona de planta de cámara, ¿cierto, Tico? Sí, sí, señora, sí. O sea, porque Pero- versiones de alianzas pues eran coordinadores contratistas, entonces pues como que es Pero demasiada nosotros, responsabilidad. en este sentido, nosotros sí podríamos seguir firmando ahí, porque seguiríamos nosotros siendo los coordinadores y lo que vamos a contratar es un apoyo para el programa, ¿no? No está establecido más, es como un apoyo. Pues yo creería que sí, pero no sé qué opina el financiero. Eh, sí, no, yo no le tengo, no hay inconveniente, no era inconveniente que ustedes lo firmaran ahí, ¿cierto? Exactamente el informe, ¿no? Sí, 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 lo que se requiere es eso, que sea una persona de cámara. De cámara. Y debemos contar pues con la firma de estos dos personajes. Sí, ahí no habría inconveniente, Pablo. ¿Mm? Ya me están dando usuario de Zoom, Ok. pero porque no lo he reconocido. Entonces, este informe acá, el presupuesto inicial aprobado es lo que tenemos aprobado en nuestro plan operativo. Igual, entonces, como les decía, esta es la línea de ruta y nos va a permitir identificar eso. Lo que tenemos acá en presupuesto de Colciencias, la información que tenemos acá iría en esta primera. Y el presupuesto vigente pues va a ser igual porque no tenemos reducción, no tenemos modificaciones. ¿Sí? Lo mismo con aportes de contrapartida en efectivo, el presupuesto aprobado que está Voy a en salir y entrar un momentico. No, pero si salgo igual paro todo. presupuesto aprobado en especie. ¿Qué Si pasó? quieres No, salimos todos y volvemos a si quieren entrar, nos o igual salimos nos y va a sacar. Un segundito, no Esperamos a que salgan nos ustedes. saque y después nos volvemos a conectar. Si se caen todos, pues entonces me avisan. Nos salir caímos de y la nos reunión. paramos. Mire lo que me salió aquí, ¿esto qué es? ¿Otra vez? Sí.